Bueno, gracias por estar acá. Como se dice habitualmente, un gusto, no solamente estar con Sebastián, a quien conozco hace más de 3 décadas, después voy a hablar un poco de eso, sino también de estar en este espacio que por el poco tiempo que tiene, está pensando a lo largo de una práctica en las diferentes áreas que tiene, en lo que puede implicar este lugar, que muy particular, que es, como decía María Teresa, es una sala multiuso o algo híbrido que se puede trabajar de diferentes maneras en relación a propuestas escénicas, performáticas, o en lo que puede implicar proyectar, y algo que nos interesa a nosotros, es decir, un lugar donde la gente se puede sentar, pero también un lugar donde la gente tiene que caminar, tiene que desplazarse, que es todo el espacio expositivo, que nos parece que esta confluencia es algo fundamental y lo que más nos atrae dentro de esto, que es un plus, que es cuando hay un diálogo, que creo que la obra de Sebastián es emblema de eso, entre lo que puede implicar proyección de lo que se denomina monocanal o video o cine o largometraje, un cortometraje, y un vínculo con lo que puede implicar esas obras u otras expuestas en lo que implica un espacio de arte contemporáneo. Me parece que ahí hay una confluencia en donde me parece que es importante. Hoy la idea es únicamente hacer una breve charla sobre la obra de Sebastián, pero Sebastián está entre estos dos espacios. Y ahí me parece que es su riqueza. Sebastián entró, es de la segunda promoción de la Universidad del Cine. Creo que vos cursaste una materia, Técnicas Audiovisuales 1, ¿puede ser? Puede ser. Bueno, entonces a partir de ahí, ¿no? Es como que fue generando algo que le interesa mucho esta materia que se da hace más de 30 años, que sería una confluencia de los medios audiovisuales en cuanto a su materialidad, dispositivos, todo lo que puede implicar diferentes aspectos que van del cortometraje al largometraje, de la fotografía, al cine, al video, a la televisión, el multimedia, lo transmedia. Hoy estamos con inteligencia artificial, ojo, ¿verdad? Bien, y dentro de eso es entrada de las técnicas audiovisuales en el espacio del arte contemporáneo, que ahí es donde la gran diferencia de Sebastián y este rol que tiene multifacético, pero que no es esquizofrénico y separado, sino que es su obra como realizador, como director de cine, como creador de video, también va a la par de lo que puede implicar ese trabajo pensado en otra instancia, que sería lo instalativo, que sería el audiovisual performático, y algo que tiene que ver con una variedad de obra que también excede esto que es el audiovisual, como grabados, dibujos, y quizás en algún momento también podés hablar de eso porque es súper interesante, ¿no? Bien, dentro de esto yo quería resaltar como varios puntos, a ver si Sebastián me autorizó esta especie de serie, pero no, me interesa mucho hablar de eso, ¿no? Que normalmente no se menciona muy a menudo, que es la formación, ¿no? Lo que nosotros denominamos escenas de instrucción, como en un lugar donde, particularmente porque estamos en la academia y en instituciones que enseñan todo este ámbito, que podríamos vincularlo siempre como en el audiovisual o con el cine. El cine es una de las temáticas que está permanentemente presente en Sebastián, no porque solamente haga cine, sino porque además siempre hay como una reflexión sobre el cine mismo. Entonces este es uno de los aspectos que me interesaba hablar, ¿no? Esta llegada de Comodoro Rivadavia a Capital, esto que puede ser las primeras armas, varios años en Buenos Aires, que continúa algo que estaba haciendo en Comodoro, y después como estos saltos que hace muy significativos, cualitativos, que sería Universidad del Cine, Fundación Antorchas, Rige Academy, Centro Internacional de Arte de Le Fresnoy en el norte de Francia, donde un trayecto que a nosotros nos parece como importante y significativo. Y luego podríamos hablar de otras cosas que nos interesan, procesos de trabajo,
de qué puede implicar la idea original y cómo llegamos a una obra final, que puede ser un largometraje, una instalación o diferentes instancias que no son similares. La problemática del documental, ¿no? Es decir, hablamos de cine, pero también el documental está como muy vinculado a esto. Siempre trabajamos un texto que nos gusta mucho de un señor que se llama Ben Richter, que es español, y que es el documental en el museo, la relación. Sebastián incursionó al documental, pero también tiene ficciones con actores, con una trama, un nodo dramático que uno podría decir que se asemeja a algo que sería lo clásico. Bueno, una cantidad de temas tremendos para hablar. Y el último, me salté varios, después los vamos a tratar, que sería esta entrada de Sebastián en un ámbito del arte contemporáneo que no solamente implica invitación a bienales, a festivales, a diferentes, de hecho se está desde el Bafisi a Rotterdam, etcétera, etcétera. Lo que acaba de mencionar María Teresa, la obra de Sebastián presente en lugares muy significativos como adquisición de obra permanente, y además este vínculo con lo que ya implica la parte comercial, que es la galería que lo representa en Berlín, que me parece que también hace un trabajo muy interesante. ¿Por qué? Porque además de lo que puede implicar venta o lo que fuese, es un lugar expositivo donde también Sebastián es como que hace como ensayos, con muestras, con exposiciones y demás, y ahí es como que va a diferentes lados. Bueno, yo no hablo más y te dejo la palabra. Y bueno, la idea, creo que podríamos hacer un seminario con la obra de Sebastián, porque son más de 30 años de trabajo. Yo cuento más de 30 años, por más que él siempre pone 1998, paralelo 46 y demás, pero Sebastián tiene cosas hechas antes, y alguna vez quizás vamos a hacer algo, tal vez acá mismo, que fue una cosa que me pasó muy fuerte en Madrid hace 4 o 5 años, ¿no? Había como un pionero del arte contemporáneo, que ya tiene como más de 70, creo que está llegando a los 80, que estaba recorriendo toda su obra desde un computador, toda una semana en Madrid, en cuanto a estar recorriendo desde sus primeros trabajos hasta los últimos, en una especie de recorrido analítico, revisando y repasando cada obra, la puesta en escena, la puesta en obra, las publicaciones, etcétera, etcétera. Gary Hill. Bueno, cuántas cosas. Nada, primero, muchas gracias a Art House, María Teresa. Creo que está buena esta oportunidad para poder hacer este repaso, aunque creo que va a ser bastante acotado. No creo que lleguemos a hablar de todo lo que recién introdujiste, pero creo que, bueno, vamos a hacer el intento. Quería, también para mí, te escuchaba y me remontaba al año 93, tus clases de técnicas audiovisuales, que para mí fueron muy formativas. Nada, y en ese sentido es un placer realmente poder volver a estar acá en este momento después de ya 31 años de aquellas primeras clases que para mí fueron de alguna forma reveladoras, ¿no? Porque estudiamos cine, estudiar cine en la Universidad de Cine en aquel momento significaba hacer cine con celuloide. Y de repente las clases de Jorge, Técnicas Audiovisuales 1, en aquel año, en el 93, ese primer año de la universidad, nos enseñaron a muchos de los que estábamos ahí de que era posible hacer, trabajar el modo audiovisual a través de otro medio y con otro lenguaje. Y para mí ese otro medio, el video, me permitía manejar una cierta urgencia que el cine no me permitía. En el que estamos hablando en aquel momento del VHS y bueno, y así fue como, es verdad, yo venía ya desde hacía tiempo, también con la cámara, un poco en el contexto familiar y de amigos y del barrio y demás, inclusive de la secundaria también, haciendo los trabajos prácticos durante la secundaria, pero luego en la universidad ya fue adentrarme más en el lenguaje del video
Entender el lenguaje del video como tal y como algo distinto al lenguaje cinematográfico, que creo que fue algo que aprendimos, o que yo aprendí, empecé a aprender en tus clases, Jorge. Y bueno, nada, acá estamos. Y esto, a ver, espera que no... Pensé que iban a pasar las diapositivas, pero parece que no. ¿Qué es? ¿Tenías alguna pregunta o algo como para arrancar? No, bueno, él había, en un principio iba a pasar un trabajo que se llama Insights, que es funciona como monocanal y también se ha montado en varios lados como instalaciones, estuvo acá en el espacio telefónico y demás, pero también él tenía ganas de mostrar como una especie de recorrido muy breve, un briefing sobre varios de sus obras. No sé cuál querés mostrar ahora o querés ir pasando de uno a otro. Sí, quizá podemos empezar con eso, ¿no? Podemos mostrar... la verdad que se me hizo un poco complicado hacer una selección dado el poco tiempo que de alguna forma tenemos, que no es poco, pero en este caso sí, hacer una selección de al menos 2 trabajos que resumiesen una obra que vengo haciendo desde el 98. Entonces, por lo pronto pensamos en que estaba bueno hacer la premier pública de Smashing Monuments, que es una obra bastante reciente y que, como dijo María Teresa, fue la obra que mostré en la Documenta en el 2022. Dura 50 minutos, esa la vamos a ver un poco más adelante, pero ¿qué mostrar aparte de eso que de alguna forma también represente un poco, sea representativo de la obra que vengo haciendo, que es bastante disímil? Lo que vamos a ver de Smashing Monuments es un trabajo bastante particular, quizás como lo son todos, pero tampoco es lo más representativo de lo que hago. Entonces pensamos en Insight, que fue un trabajo que hice aquí en un momento para la fundación, durante el premio de la Fundación Telefónica. Pero bueno, descarté esa idea también porque también se mostró aquí, qué sé yo, y creo que lo mejor va a ser mostrar un resumen de algunos trabajos, de 10 minutos de fragmentos de distintos trabajos. Entonces, mirá que está por acá Laura Buchilato entre los premios Mamba Telefónico. Entonces, nada, otra cosa que quería comentar antes de hacer un recorrido, porque es imposible verlo en su totalidad. Vamos a hacer una especie de vuelo, así un vuelo de pájaro patagónico, pero una de las cosas que me interesaba destacar, especialmente para toda la gente que está acá, que produce obra, que es artista y demás, Sebastián tiene un sitio, ¿no? Un sitio de internet, una página web que es brillante en relación a cómo puedo seguir, lo tiene separado de diferentes maneras, están los trabajos, las publicaciones y más, pero tiene como una especie una de las entradas es cronológicamente, ¿no? Todo lo que hizo, una parte, porque no está todo, entre el 98 y lo de Kassel. Todo es muy bueno, ¿por qué? Porque es documentación. Hoy un compañero, Gustavo, me decía que había podido, como que estuvo viendo antes de venir acá, las cosas que pudo encontrar en internet, buenísimo, ¿no? Pero eso que hay, dice, no, yo ¿para qué voy a venir si ya lo vi online? Lo que hay no son los videos como tales a pantalla entera, sino que hay como una especie de entrada a las obras, en donde hay stills, puede haber gráficos, puede haber algún texto, hay fragmentos. Vi que algunos están a la venta también por Vimeo, ¿no? Que podés comprar la obra. No, comprar la obra no. ¿No? No, alquilar. No, yo me parecía porque valían $6. No. Está muy bueno, ¿por qué? Porque armó como una especie de enciclopedia en donde, bueno, qué honor y qué orgullo estar acá, y aparte con todos ustedes, increíble. Pero el tema es, bueno, quiero analizar y meterme más en la obra de Sebastián. La página, en un momento, en las materias,
en los diferentes lugares la solemos mostrar. ¿Pero por qué? Porque, bueno, nunca vas a ver la obra como tal, pero sí podés ver una trayectoria en donde tenés como ciertos recorridos, y es una especie de hipertexto súper bien diseñado, también un estilo que tiene Sebastián, muy minimal, pero muy claro en relación a tener un panorama de una obra que, bueno, parece mentira, pero, bueno, son más de 3 décadas y es muy profusa, muy rica.
Esa noche no durmió. Estaba sumamente cansado. Tampoco pensaba en nada. Pretendió darme una definición de aquel estado en estos términos. El alma está como si se hubiera salido medio metro del cuerpo. Un aniquilamiento muscular extraordinario. Una ansiedad que no termina nunca. Usted cierra los ojos y parece que el cuerpo se disuelve en la nada. De pronto se recuerda un detalle perdido. Entre los millares de días que ha vivido, no cometa usted nunca un crimen, porque eso más que horrible es triste. Usted siente que va cortando una tras otra las amarras que lo ataban a la civilización, que va a entrar en el oscuro mundo de la barbarie, que perderá el timón. En realidad, usted quisiera vivir como los demás, ser honrado como los demás, tener un hogar, una mujer, asomarse a la ventana para mirar los transeúntes que pasan. Y sin embargo, ya no hay una sola célula de su organismo que no esté impregnada de la fatalidad que encierran esas palabras. Tengo que matarlo. ¿Pero quién carajo anda por acá? Estoy buscando mi mosca guía, ¿no la ha visto? Su mosca guía. ¡Lejos de acá! Esa estirpe no anda por aquí. Esto es óxido, sol. Esa estirpe tiene otro rumbo. Lejos de aquí, no quiero explicarle más nada. Estaba buscando mi mosca guía, la perdí, la necesito. ¿Su mosca guía? Acá solo se oxida, se muere. Se cicla, se recicla. ¿Entiende? Encuentre al hombre que carga con la cruz, él sabrá decirle. ¿El hombre? Esos siempre saben todo y siempre se pierden. ¿De la cruz? Sí, el que carga con la cruz. El hombre que carga con la cruz. Búsquelo y lejos de aquí. Pero ya, empiece a buscarlo, lejos. ¿Pero dónde lo puedo encontrar a un hombre de la cruz? Esos se encuentran. Se encuentran por ahí, lejos, lejos. La tierra. Lejos de este territorio. Déjenos tranquilos. Bueno. Faltó un año después. Un año después. ¿Qué año después? One year later. Ah, sí, faltaron muchas. Tiene un trabajo hecho es como una puesta en escena de fotogramas, y es a partir de los stills que va construyendo como una historia, pero es el still dentro de un rollo 35. Sí. Bueno, notable trabajo también, ¿no? Y además, bueno, nada, podríamos hablar de cada uno bastante extensamente, pero varias cosas, ¿no? Soportes, ¿no? Creo que trabajaste desde el Super 8 a Super 8 trabajaste, no. ¿Qué trabajaste? ¿Fílmico algún? ¿El Pollo era que había trabajado Super 8? No. ¿Eh? Bueno, no, entonces nada, siempre videos. son 30 años de historia del analógico, del digital, del 2K, como que van cambiando los soportes. Después, ficción documental, o ficción, no ficción, quizás para ser más preciso, ¿no? En lo que podría ser esto, ¿no? Esta estructura que se puede traducir en un corto, en un mediometraje o en un largo, el tema de tener sonido directamente en donde la gente responde a un modelo, entre comillas, cinematográfico, y otra obra que es más, no abstracta, pero que juega con otra expresión, ¿verdad? Con lo que puede ser la puesta en escena de sonido, la imagen trabajada desde un lugar de mucha construcción, ¿no? Tiene como un ojo muy especial en lo que puede implicar este traslado a lo documental. Y otro tema que a mí me interesaba mucho, ¿no? Esta especie de triángulo entre lo que puede ser Europa, Holanda,
Argentina, Buenos Aires, Patagonia, e Indonesia también, ¿no? Hay como toda una cosa con Asia bastante particular, por más que este trabajo que se vio un pequeño fragmento donde está el señor con el cartel de neón de Coca-Cola y demás, que se llama Oracle, ¿no? En donde es como una especie de mundo, me hace acordar a un trabajo de Florencia, ¿no? De Florencia Levi, lo local y lo global, tiene como una lectura que de repente es un trabajo que es una visión del planeta, y otros que es un apartamento o entradas y salidas con puertas en laberintos, y es como que esa especie de tensión la maneja muy bien. Pero la pregunta puntual que me parece que es interesante, ¿no? Vimos varios trabajos, o podríamos también recordar algunos de los que mencionamos, que es una versión monocanal para ver supuestamente en esta instancia. Y hay otros que sería otra obra que se convierte en una instalación, ¿no? 2 canales, 3 canales. ¿Cómo manejás eso vos? Por un lado, este dispositivo que todavía mantenemos, el de los hermanos Lumière, ¿no? Que es proyector, gente, pantalla, con la gente detenida, quieta, y el otro que sería la gente moviéndose, ¿no? Motrizmente, estoy caminando, estoy mirando, muchas veces puede haber o no un lugar para sentarse. ¿Cómo manejas eso? Me gusta que las obras se puedan adaptar, ¿no? Que sean, de alguna forma puedan tener distintas vidas de acuerdo a las necesidades. En cuanto a las necesidades, hay mucho. Vos mencionaste Oracle, One Year Later, ¿no? One Year Later, o sea, la obra se adapta desde el inicio, en muchos de los casos de estos trabajos. One Year Later, la anécdota es que el mismo año en que a mí me invitan a hacer un trabajo en Johannesburgo, para la Bienal de Johannesburgo, yo pierdo la cámara que tenía para ir a filmar y hacer ese trabajo ahí. La pierdo en un viaje, en un botecito, que acá Patricio se acordará bien, que hice de Ámsterdam a París con un bote durante 25 días por los canales de Holanda, Bélgica y Francia. Pierdo la cámara y entonces al tiempo voy a Sudáfrica, pero no tengo la herramienta del trabajo, ¿no? De trabajo. Aquí que, bueno, el trabajo lo hice junto con Jo Ratcliffe, que es una fotógrafa, y ella venía trabajando con una cámara Olga, que es una cámara de formato grande, a la cual le había sacado el marco interno. Entonces lo que lograba con eso era que los fotogramas se superpusieran uno sobre el otro. Lo cual hacía una suerte también de película si uno la veía en continuado, de principio a fin. Y terminamos haciendo eso, terminamos pidiendo una cámara a la universidad donde ella trabajaba y luego pasando con una pequeña moviola, también improvisada, esta película frente a una cámara y con una caja de luz. Esto es el proceso mismo, la necesidad lleva la necesidad de hacer un trabajo lleva a hacerlo con las herramientas, con lo que hay a mano en ese momento. Creo que a veces muchos de los trabajos para mí se quedan cortos cuando logran ser exhibidos solo de una forma o de otra forma. Si es una película que solo sea posible de poder proyectar, mostrar esa película en un ámbito como este. Me gusta que el trabajo sea maleable también, y que se pueda adaptar a distintas situaciones de acuerdo a cómo se necesite. Y muchos de los trabajos, con algunos funciona y con otros no, ¿no? Por ejemplo, esta película que vamos a ver ahora, más adelante, Smashing Monuments, de la cual también podrían haber varias anécdotas interesantes para hablar en cuanto al proceso. Es una instalación, fue pensada ideada como una instalación en vertical, ¿sí? Entonces es una instalación que es una pared de LEDs, lo cual también es una decisión, el cual, ¿por qué es una pantalla de LED? ¿Por qué no es una proyección
Y no es porque la pantalla de LED se ve más lindo que la proyección. En este caso es una película que habla sobre los monumentos de la ciudad de Yakarta. Son monumentos que representan de alguna forma la independencia de Yakarta con los Países Bajos, después de siglos de dominación. Y el primer presidente de la República de Indonesia, Sukarno, hace construir estos monumentos que representan muchos de los valores de estas nuevas generaciones por venir de la República de Indonesia. La película es básicamente una conversación entre miembros de un colectivo de Ruang Rupa, que fue el colectivo que dirigió la documenta en Kassel en el 2022, y estos chicos que más o menos tienen la misma edad que los monumentos, entre 40 y 50 años. Los monumentos son un poco más viejos. Tienen monólogos, diálogos con estos personajes, monumentos emblemáticos de la ciudad. Pero básicamente la pantalla de LED se transforma en una escultura en sí. Es una escultura, es una pared que se transforma en una escultura. Entonces se transforma en algo monumental y a la vez también son estas pantallas que ya verán también en la película, se ven en el trasfondo, en el fondo, digamos, del contexto urbano donde tiene lugar la historia, la narrativa. Entonces, bueno, fue una decisión de mostrarlo en la pantalla de LED y funcionó muy bien. Funciona muy bien en este caso, como podría no funcionar, no funcionaría bien si este trabajo lo mostraría con esa pantalla. Pero a la vez me quedaría muy corto si decido mostrar este trabajo solo en esa pantalla, ¿no? Creo que está bueno poder mostrar el trabajo en distintas situaciones, distintas circunstancias, mostrárselos, por ejemplo, ahora a ustedes, que lo puedan ver ahora, y eso requiere de otro formato, ¿no? Que no es específicamente de la instalación. Y bueno, y acá quizás en parte un poco de la anécdota. Ahí está la instalación. Y esto también para mí fue muy importante aprender, porque yo cuando trabajo, la gran mayoría de mis proyectos los hago a veces con recursos relativamente mínimos y otras veces quizás requieren de más gente, más equipo técnico, más recursos, más presupuesto y demás. En este caso, seguimos con el ejemplo de esta película. Esta película la hago con mis amigos de Indonesia, con los cuales yo vengo trabajando desde el año 2001, o sea que hace ya bastante tiempo. Nos conocemos y más allá de que ellos no, o en este caso con aquellos con quienes trabajé, no manejan una cierta cuestión técnica necesaria para hacer una película, sí manejamos ideológicamente o compartimos una misma visión de cómo hacer cosas, de qué es lo que uno mira, dónde poner la atención, el foco, en la mirada, en aquello que se escucha. Y para mí eso a veces es mucho más importante que la cuestión técnica. Entonces en este caso fue filmar la película, grabar la película, con una cámara en formato panorámico. Luego, y acá está toda también la parte del proceso que es la inventiva, ¿no? De cómo encontrar una solución a una suerte de problema. Si yo quería esta imagen, que es en vertical, de repente podría haber grabado la película en formato vertical, con la cámara en vertical, pero en este caso la decisión fue de hacerla en panorámico. Como las cámaras tienen una resolución que da como para hacer un crop, luego cortar, luego corto la imagen y termino con esta versión en vertical, pero existe también, y a esto voy, el formato panorámico, de la cual la instalación se transforma en una película,
que es lo que vamos a ver más adelante. Y nada, me gusta eso de la obra, de poder manejarme con una idea o con un trabajo, con un concepto, con una historia, desde el inicio, en el momento en que uno escribe o cómo se escribe en la historia. Por ejemplo, con el amigo Federico Zuckerfeld, que está por ahí atrás, luego pueden venir por acá adelante porque ahí no ven nada, después vienen. Con él hicimos una película en un momento que... Sí, una escena vieron, ¿no? Con él hicimos una película que a mí me gusta mucho, que se llama Pasajes. Es una serie de películas, de la 1 hasta la 5 creo, no creo que haga más. Y esa película es este personaje que abre puertas en la ciudad de Buenos Aires y cada puerta lo lleva a otro sitio distinto que el cual recorría antes. La idea era, para nosotros, el mapa de la ciudad de Buenos Aires no es el mapa que reconocemos hoy como el mapa que vemos hoy todos los días. Creemos en otra Buenos Aires, en otra capa de realidad de Buenos Aires. Y esa otra capa de realidad de Buenos Aires está en ciertos ámbitos que están escondidos, que están desapareciendo, que se están transformando por otra cosa, por una cosa más funcional, más global, en donde Buenos Aires de alguna forma también pierde su identidad. Y la película esta, de una forma muy sencilla, intenta rescatar ese mapa de la ciudad de Buenos Aires a través de un retrato que se acerca más a cómo Buenos Aires, como la ciudad, es para nosotros. Con Federico nos conocimos en el 96 en la calle y ese era nuestro ámbito. Y decidimos hacer una película en ese momento, en ese ámbito, abriendo puertas y conectando todos esos lugares, una puerta atrás de la otra. La película es muy sencilla, es una puerta que se abre, plano fijo, el personaje pasa, encuentra otra puerta, abre otra puerta y esa puerta lo lleva de la catedral, una carnicería, a un subte de línea a la Universidad de Ciencias Sociales, a la de Medicina, un auditorio, a distintos sitios que terminan conformando este edificio gigante, techado, de un mapa muy reconocible, pero irreconocible a la vez. Bueno, no había guión, porque ¿cómo uno va a escribir un guión de eso? Lo podría escribir, pero qué mejor guión que un mapa. El guión era el mapa, entonces era poner un mapa que me había encontrado en la calle, que está todavía ahí en el departamento, aquí en Congreso. Era poner el mapa y decir, este es el sitio, estos son los sitios donde vamos a ir hoy, y dividir un poco las áreas por días que íbamos a filmar, y el guión se transforma en un mapa, que es el mejor guión que podíamos tener en ese momento, el mapa. Entonces está toda esta cosa del proceso desde el inicio, ¿no? de también encontrar una inventiva, una forma de jugar con las cosas, con el proceso, y de ir transformando de acuerdo a una necesidad. Cuando la necesidad está, se transforma, y cuando no hay necesidad de hacerlo. No hay guión de grabación, pero sí uno muy sofisticado de postproducción. ¿Dónde? En estos trabajos, en el trabajo de las puertas. La estructura final es muy sofisticada. Sabés que sí y no, porque la verdad que no la edición no se pensó mucho, no la pensé mucho, era más bien aleatoria, como un Oracle también, ¿eh? Bueno, entonces tenés que decir ahora que se hizo por inteligencia artificial. Se podría haber hecho. Se queda muy bien. Entonces es muy interesante esto, porque es una lectura urbana. Buenos Aires, estaba comentando otro trabajo que está hecho en Holanda, en una especie de estudio de arquitectura, donde está Maya. Eso es muy interesante, porque es la ciudad como un espacio a ser leído, este trabajo increíble con las puertas de Buenos Aires, y hay otro que es, la idea es similar, pero es un cuerpo dentro de un espacio cerrado, como puede ser este loft, estudio, edificio, que además es una performance en un ámbito, en un hábitat de arquitectura,
en donde precisamente creo que este juego que también Sebastián maneja muy bien, que podría ser leer una ciudad, leer un espacio cerrado. Después otra cosa bien interesante también, ¿no? Todo esto que hay veces que se puede hacer con mucha conciencia y otros no, pero que hay como etapas, ¿no? En donde yo elijo con qué fotografiar, con qué grabar, con qué registrar, pero también con qué proyectar. Estamos hablando ahora, ¿no? Toda esta evolución, no sé si es evolución o cambios, mejor dicho, tubo de rayos catódicos, proyector de 3 tubos, había unas paredes que parecían de LEDs con muy poca definición, los plasmas, y ahora están estas video walls con LEDs muy finos, en donde también, bueno, es otro pensamiento en lo que puede implicar mostrar eso en un espacio particular. El tema esto, ¿no? Por ejemplo, indirectamente, o quizás muy, de una manera muy ideológicamente clara, es decir, Sukarno, digamos que era un dictador. Sukarno, ¿no? Bueno, en todo caso, siempre hay algo que está vinculado con un momento político. En este caso, por lo que puede ser Indonesia o las manifestaciones en Buenos Aires de lucharemos, la marcha. Hay como algo que es como una fragmentación, un monumento en donde hay como una lectura política de la historia. ¿Y cómo manejas esa cuestión documental en cuanto a no hacerla tan explícita en cuanto a datos de lo que ocurre, sino que es más como algo, como una visión que evidentemente está tocando temas importantes, pero que no necesariamente da detalles puntuales, ya sea en Indonesia, en México, bueno, en México te digo por algunas escenas que había en Oracle. ¿Cómo manejas ese tema, ¿no? Una lectura de un lugar que está marcado por la historia o por la política y de repente te quedás con algo muy minimal, como pueden ser pies caminando o trabajas esa especie de grabado en movimiento en donde la gente está destruyendo y rompiendo cosas y... Para lo explícito ya tenemos suficiente, me parece. Pero sí, no, es verdad que tanto lo explícito como lo narrativo. Ya creo que de un punto hasta ahora intento ser lo menos narrativo posible. O sea, contar una historia, pero de alguna forma menos convencional, quizás, ¿sí? Entonces, menos clásica, quizás, sí. Entonces, sí, lo político está dentro de esas historias, y está mucho, y está inclusive en trabajos que no son, o que hablaba recién de pasajes, creo que tiene una cuestión bien política, ¿no? Es subversiva de alguna manera, ¿no? Es como uno no puede abrir esas puertas y comunicar esos sitios, no debería poder hacer eso, ¿no? Bueno, y luego ya hay otros, lucharemos hasta anular la ley o inclusive estos, el de Smashing Monuments, que vamos a ver para encontrar un ejemplo del cual tengan algo más presente. Sí, hay una parte, un fragmento, una narrativa que sí es más política o que habla de un cierto presente o un pasado histórico en este caso. Y sí, me gusta trabajar esa ambigüedad también. Creo que ya desde la Universidad del Cine que venía probando y desarrollando eso de a poco. Porque me parece que deja mucho más pie a otras interpretaciones, esto de trabajar la imagen o un registro documental, como quizás vimos ahí un fragmentito muy cortito de Miles Marcha, ¿no? Que vos lo viste quizás completo. A mí siempre me interesó, siempre sentí algo en el momento de estar en una marcha, ¿no? Pero luego cómo uno traduce eso a un lenguaje audiovisual, en mi caso, ¿no? en una obra de arte. Es difícil no poder despegarte de esa imagen
mediática, ¿no? Que en este caso puede tener una marcha, ¿no? Despegar al aquel que ve eso, despegarlo, de alguna forma poder generar un espacio entre lo que uno ve y aquello que reconoce y no reconoce, ¿no? Desconocerlo de alguna forma es como desconocerlo para empezar a reconocerlo de nuevo, ¿no? De alguna forma, aprender a reconocerlo. Este trabajo de las marchas es bien significativo quizás para este ejemplo, porque la decisión fue encontrar una forma en la cual intentar poder registrar la marcha no como una combinación de individuos que conforman la masa de la marcha, sino como la marcha como una entidad, como una masa de gente, sin individualidades. Entonces la forma de resolver eso fue bajar la cámara al punto del piso, del asfalto. La cámara se transforma en una especie como de rata que va, de bicho que va surcando los pies de los manifestantes, y a través de los pies encontrar la gestualidad de la razón de la marcha, de la gente. Y eso de repente, al poder bajar la cámara a ese nivel, me hizo darme cuenta de que podía grabar, encontró muchas más cosas que las que sí estaba al nivel de ojo a ojo. O sea, con la cámara en una marcha no podía ponerle la cámara así al lado de la cámara, el lente a alguien, ¿no? Pero sí en los pies. Entonces a los pies uno me podía acercar y podía encontrarme quizás con dos pies, hablando con otros dos pies, o luego saltando, en un momento quizás íntimo, marchando, corriendo, la desmovilización también, un momento más caótico. O sea, y luego está la longitud también o sea, no puedo hacer de eso 10, 15 minutos. Uno, para poder entender ese lenguaje en el cual empieza a reconocer cosas de a poco y entender qué es lo que está viendo, necesita de tiempo. Y es por eso que el video, esta instalación, y en este caso sí es una instalación, dura 1 hora. Entonces durante esa hora transcurren y suceden muchas cosas, ¿no? Son distintas marchas, hay momentos de noche, momentos de día, y hay distintos momentos, distintas manifestaciones que fueron grabadas en el lapso de 3 años. Igual mira que vos no estás viviendo acá, pero mira que la actual ministra de Seguridad quiere sacar las caras, como en China, visibilizar el que está manifestando. Bien, entonces, aprovechando esto que estuvimos mencionando, el tema de las materias de la Universidad del Cine, también acá hay gente de la maestría de cine documental, ¿no? Que nos interesa mucho eso, ¿no? La relación de la cámara o de un real y de cómo trabajarlo. Pero por otro lado está también la idea de ficcionario, ¿no? Es decir, por un lado esta cuestión documental, trabajando diferentes ciudades, gente. ¿Y ficcionario cuál sería la propuesta en relación a construir algo que estaría como en otro lugar? Ficcionario un poco planteaba la idea se hizo 3 veces en 3 museos. En Le Frenois se hizo, en algún momento lo van a ver, se hizo también en este museo en Siegen, y luego en Lituania, en el CAC. Y creo que era encontrar una especie, un cobijo, ¿sí? Un cobijo para una cantidad de obras que de alguna forma comunicasen quizás todo esto que estamos hablando. Quizás son muy disímiles las unas de las otras, ¿sí? O sea, puede estar Pasaje, como puede estar Insight, o puede estar, si lo hiciese ahora, podría estar Smashing Monuments, quizás, ¿no? Pero encontrar un cobijo que de alguna forma pueda hacer puentes entre ideas, conceptos, procesos, y que de alguna forma, más allá de que las películas puedan tener narrativas distintas conceptualmente, tienen muchos puntos en común. Y luego cómo la arquitectura, ese cobijo, también juega un papel importante, se transforma en una escenografía misma. Y ahí es el momento en donde la obra o una película se transforma en una instalación, ¿no? Cuando el espacio interactúa también con el espectador, interactúa con la pantalla, hay un juego, una comunicación
entre la pantalla, el proyector, el público, los asientos o el tipo de asientos que se elijan y el espacio, la luz. Entonces, Ficcionario genera esa escenografía casi también como de ficción. Pasa a ser un personaje más, el edificio, el museo, un personaje más o un espacio más de esto que habitan las películas, que habitan los personajes de las películas. Esa fue un poco la idea de Ficcionario. Cómo hacer una suerte de retrospectiva de distintos trabajos, de alguna forma, no en modo catálogo, sino de que ese catálogo se transforme en un libro con una narrativa, que luego termina haciéndolo también el libro, ¿no? Que lleva el mismo nombre, Ficcionario, que no es un catálogo específicamente, sino que se transforma aquel libro contenedor de las obras, se transforma en una narrativa que a la vez da cuentas y explica los procesos y habla de las películas. Como en Misa Nabim. También, que sí. Ya casi es un libro de artista. Bueno, casi, sí, casi. Es un poco más cercano a eso, sí. Bueno, no sé cuánto tiempo más hay. No sé si vos querés, si habrá tiempo para si alguien quiere hacer una pregunta. Vos me dirás de acuerdo al ¿Quién modera? ¿Vos o yo? No, pero vos sos la cabeza corporativa, ¿no? Como vos quieras. Quería hacerle... Sí, quería... Yo quiero decirles algo. Hasta hoy a la mañana estaban intercambiando ideas de lo que iban a hacer. Si yo hubiese conocido antes esas ideas, hubiéramos hecho 3 jornadas o 4 de estudio. Bueno, lo resolvieron bastante bien. Entonces yo lo que propondría es hacer ahora un mínimo tour de preguntas, una recorrida mínima, y después ver la película. Yo aprendí el otro día algo con la gente de teatro que estuvo en una mesa que refería a la instalación de Leila Shop, y Mariana Oeste dijo, ya saben, el que quiere irse se puede ir cuando quiera. Entonces, invito, no se sientan obligados con la cosa académica de que se tienen que quedar todos. Si tenían que irse porque están obligados, porque ya no quieren ver más, se van. Nosotros vamos a seguir con la película hasta que termine. Sí, exacto. ¿Está de acuerdo? Sí. Entonces, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Sí, vos, ¿de dónde sos? ¿De dónde sos? ¿Cómo quiere hacer una pregunta? Le damos el micrófono para que graben. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo, Sebastián, quería preguntarte, un poco sé que te interesa el trabajo sobre archivos y tus propios archivos personales, y un poco viendo también esta idea de empezar a rever y a compilar y demás, pero quería preguntarte específicamente cómo vos pensás la preservación, sobre todo a partir de esto que decías, bueno, una obra para mí no se ata a una sola forma de exhibirla o a un solo formato o una sola pantalla, y cómo entra ahí desde, me imagino, no sé, lo que puede ser el registro, la documentación de obra, cómo vos incorporás eso a tu propio trabajo, digamos, si es que resulta en alguna obra, o a tus propios procesos, digamos, personales o conceptuales y demás. Es complicado eso, es complicadísimo. Y necesita de mucha metodología también, lo cual uno va aprendiendo con el paso del tiempo, ¿no? y de la carrera. O sea que eso significa que hoy en día sé mucho más de lo que sabía 30 años atrás, por lo cual los primeros 10 años son un poco, están medios perdidos en un limbo, en un caos, y de eso hablábamos también de muchos cassettes de VHS que había empezado a filmar en los 80, a fines de los 80, bueno, tampoco tan chico. Pero sí es importantísimo, y es algo a lo cual yo le ocupo mucho tiempo también, esto de hacer backups, ¿no? De tener masters, de poder de ordenar toda
la tecnología que significa el tener distintos tipos de discos rígidos, empezando desde el año 98, en donde esta película que hicimos de Paralelo 46, el máster estaba en un CD, luego un Betacam, luego cómo pasar el Betacam, digitalizar del VHS, cómo guardar los VHS, aquellos que se quieran guardar, que son parte de los VHS originales. Requiere de mucha metodología y de mucho aprendizaje, y no es tarea sencilla. Pero a mí, o sea, más que eso requiere, a uno le tiene que gustar, ¿no? Y tiene que ser un poco ordenado también. Y a mí me gusta hacerlo eso y me gusta hacerlo bien, entonces estoy constantemente, no constantemente, pero intento mantener un orden de los trabajos, de la cronología, de los discos rígidos, de todo el material análogo también, y luego digital en formato de mini DV, que fue el formato que salió poco después de aquellas clases del 93. Vos me acuerdo que tenías una Hi 8 y era la revolución tu cámara en aquel momento, ¿te acordás? Y luego apareció en el 96 el mini DV, que nos permitió pasar de una resolución DSD a una resolución SD un poco más decente, con mejor calidad, pero bueno, y eso significaba un montón de otras cosas, pero bueno, a la vez entonces hay como mucho material magnético, de cinta magnética, y luego también digital, cassettes, y luego empieza Pero eso sí, requiere yo creo que es uno, más allá de que uno aprende, y hay ciertas cosas que digamos que son de manual, uno encuentra su forma también de cómo ordenar o archivar todo el material. A mí otra cosa sí me gusta hacer, intento hacer, es tener una buena documentación también de las instalaciones, cosa que en el principio no hacía mucho. Y sí puedo, y cuando es necesario, también algo de documentación de video. En muchas de estas muestras de ficcionario, que terminan siendo como una suerte de escenografía o narrativa en sí, las exhibiciones, también hago un recorrido en video en la exhibición, que habrás visto algo y está en mi página, se puede ver algo de eso, si les interesa. Recorridos por la exhibición, en donde de alguna forma la exhibición misma se transforma encuentra una pequeña narrativa, se transforma en un pequeño corto. No lo vamos a poner en apuro a Mariela Cantú, pero todavía no sabe cómo documentar instalaciones. Pero en todo caso me pidió que le tenía que dar todos los VHS que tengo y DVDs tuyos para Arcavi Argentina. Vamos a ver eso. Sí, te pasa. Ay, perdón. Hola. Bueno, yo estudio en la FUC, soy estudiante de Jorge. Y quería preguntarte, o sea, siento que ahora está todo tan visto, está todo tan cerca de nuestra cara, todo tan explícito. De alguna manera, si tenés algún consejo a cómo aprender a observar esos espacios donde falta la cámara y la visualización, así como tus trabajos son capaz más minimalistas en ese sentido, o más, no sé si minimalista es la palabra, sino más detallistas. Nada, eso, ¿qué consejo podrías darnos para eso, aprender a observar cuando ya está todo tan, digamos, efervescente en nuestras caras? Bueno, no sé si soy bueno dando consejos, pero creo que lo importante es aprender a encontrar uno su propio lenguaje, ¿no? Más allá, está bueno, y volviendo de nuevo a la FUC, estaba bueno, creo que una de las cosas que rescato más allá de técnicas audiovisuales, ¿se sigue llamando igual? Mira.
¿Más cerca? Más de frente. Toda la teoría era muy importante, quizás todavía lo sigue siendo en la universidad. Y creo que lo importante, y eso al menos a mí personalmente me ayudó a poder darle más contenido a una cierta forma de ver, en mi caso, las cosas, ¿no? Una forma de ver mi propio lenguaje, más allá del lenguaje que todos manejamos o más allá del lenguaje de cine. Empezar a dar contexto, contenido, significado y sentido al lenguaje con el cual vamos a trabajar. Y que este lenguaje intente de alguna forma, más allá de que hay ciertas estructuras que van a ser siempre las mismas, ¿no? Intentar encontrar un lenguaje propio, ¿sí? Eso yo creo que es la parte más importante y más interesante también del hacer, ¿no? Contar procesos propios, o mismo esto de la digitalización, o mismo esto de cómo trabajar con la cámara, con el ejemplo de One Year Later y muchos otros, o el de Smashing Monuments que vamos a ver ahora, encontrar formas, inventar de acuerdo a nuestros recursos y nuestras posibilidades o aptitudes, en poder encontrar un lenguaje que no sea propio, ¿no? Que se intente, ofrezca una alternativa, básicamente. Sí, vemos la película. Sí. Entonces vamos a pasar, ¿qué podemos decir de aplastando? ¿Podemos traducir? No hay. ¿No? No hay nada. Smash. No sé si cabe una... Es como una deformando, ¿no? Es difícil, ¿no? No, bueno, smashing es destruir, ¿no? Sí, smashing, sí. La traducción sería destruir, demoliendo, pero a la vez smashing en el slang es como algo que está buenísimo. Sí. Los Smashing Monuments es buenísimo y a la vez es destruirlos. Pero creo, sí, antes de ver la película, que son 50 minutos, me gustaría hacer una breve introducción. Como ya les dije, con estos amigos, ¿sí? Que es el colectivo Ruan Rupa, yo vengo trabajando con ellos desde el año 2001. Y siempre que voy intento hacer, y me llaman siempre a último momento, también como la Documenta. Me llamaron 5 meses antes, lo cual para una exhibición como la Documenta, que te llamen con 5 meses de antelación para hacer un trabajo, no es nada. Fue así que ni siquiera que 2 semanas antes de la exhibición todavía no había un sitio donde iba a mostrar la obra, no estaba el sitio prefijado. Bueno, en definitiva, es algo que me gusta también, ese riesgo del trabajar con ellos, el riesgo es algo que de alguna forma me gusta, no siempre la paso bien, pero Smashing Monuments, a mí me invitan como artista para la Documenta, dentro de lo que ellos llaman harvester. El harvester es una persona, literalmente harvester es cosechador. Entonces yo de alguna forma iba a ser una de las personas que iba a cosechar aquello del proceso de la Documenta. Entonces eso podría tener una forma de documentalista, si uno lo puede hablar, si uno hace un documento de un cierto proceso de lo que sucede durante la Documenta, o sí, de la esencia misma de la exhibición y de todas las narrativas que se daban. Para mí, más que hacer un documental, me pareció más interesante poder inventarme una ficción, ¿sí? Cuasi ciencia ficción, o no, ciencia ficción no, pero una ficción en donde lo documental tenga una presencia bien activa, o sea que la película
en lo que estaba pensando yo hacer, iba a ser una película que iba a ser un registro de un momento, de un presente de Yakarta y de los integrantes de ese colectivo de Ruang Rupa, y a la vez la película iba a hablar de la historia, iba a hablar de la identidad misma de estos personajes dentro de ese contexto de Indonesia. Entonces, de alguna forma los iba a mostrar íntimamente, como también los iba a contextualizar en ese presente y en la historia y en lo que es Indonesia, ¿no? Que no todo el mundo lo sabe. Era como bastante compleja la cosa, ¿no? Cómo poder resolver eso en una película, pero creo que al final se resolvió, y es lo que también una de las cosas que me gusta cuando funcionan así, que es cuando hay una historia, una idea que se resuelve de una manera simple, es cuando para mí más efectiva es. Que no hay mucha complejidad en la edición, en el armado, en la producción y demás. Y esto lo que vamos a ver, quizás no lo cuento, ya algo conté, pero lo cual es una pena porque podría haber cierta sorpresa que ahora ya está dicha. Pero bueno, básicamente eso, fui ahí poco tiempo antes de la inauguración de la documenta, sin los personajes, sin estos amigos, saber nada de lo que yo iba a hacer. No, just come, we are here. Estamos acá, pero sí nos estamos yendo para Kassel, Alemania, en una semana. O sea que tenemos poquito tiempo, tenemos una semana para hacerlo. Porque fue tiempo de COVID y yo estuve durante un mes intentando sacar una visa, así que teníamos muy poquito tiempo para resolver esta película. Y fue caer ahí y decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Digo, vos, Indra, vas a hablar con un monumento, uno de estos monumentos, ¿sí? Bueno, ¿qué monumento querés que sea? 7-Up quiero yo, Panchonán. Bueno, ¿y cuándo lo podemos hacer? Yo me estoy yendo mañana a la noche, pero lo hacemos mañana a la mañana. Y así salió el guión, así salió la película. Con cada uno de los personajes, yo tenía 5 monumentos, y cada uno de los personajes eligió uno de los monumentos que fue distinto al que habían elegido los otros. Y cada uno tenía una historia particular que contar. Entonces se delinearon algunas, se bocetó un poco de ese monólogo o diálogo de lo que se iba a hablar, pero luego también se fue improvisando y a la vez yo no entendía nada de lo que decían. Porque ellos hablaban con los monumentos respondían dentro de la cabeza de ellos y yo les decía, ¿y quedó bien? Yeah, my friend, it's good, but we do hacemos otra. Bueno, y así hicimos 4 o 5 tomas de cada situación y luego cuando vuelvo a Ámsterdam es que uno de los amigos me hace una traducción, subtítulos y ahí entiendo de qué es lo que de qué va la película básicamente. Que por suerte quedó bien y no hubo que rehacer nada. Y ahí está, cuando esos procesos son así, eso para mí son mágicos. Vale más la anécdota que la película. O sea, yo me encuentro con ellos y es como, es una experiencia más que vivimos en una semana en donde hicimos algo y bueno, pero bueno, no siempre funciona. Pero cuando funciona es realmente extraordinario. Entonces, vamos a ver la película. Bueno, entonces Smashing Monuments dura 50 minutos. Gracias a Sebastián por esta charla.